Más o menos esto ha sido así casi todas las clases. Pues siempre dice que está esperando que lo desembolsen unos dineros. Siempre que le pregunto. Pero pues, lo Duque, pero la respuesta del Duque también es la misma. Sí, así está complicado. Ya están viendo las perspectivas y ya está complicado. Listo. Entonces habíamos dicho el embrionario, que es el primer órgano desarrollado en el embrión humano. Decíamos que se ubicaba aquí en la región anterior de la tráquea, debajo del cartílago ricoides. Localización. Y era un volumen, habíamos dicho de más o menos máximo 20, y de ahí íbamos a y pesa más o menos 12-20 gramos, ya es peso anatómico, ya anatomo patológico, pesa. Un poquito interesa el volumen. Ya decíamos que la glándula ¿qué? Decíamos más grande de lo que hay. ¿No piensan que es cosa? Bueno, ¿cuál es el componente más importante desde el punto de vista histológico? El folículo tiroideo, ¿cierto? Aquí está, con este aspecto que tiene aquí. Y este material que ustedes ven aquí es el material que y estas células cuboides aquí alrededor de ellas, son las células, nosotros llamamos foliculares. Aquí está la glándula tiroides, aquí están todos estos elementos que ya decíamos. Todo esto acá son los folículos
tiroideos y está rodeado de un material que sería material coloide. Entonces ahí lo tenemos. Otra imagen. Estas serían las células foliculares. Este sería el material coloide. Aquí hay capilares, etcétera, los capilares. Y aquí hay otras células que después vamos a hablar de ellas, parafoliculares. El calcio. Bueno, entonces, ¿para qué el yodo? Pues ya decía, ¿para qué? Para la síntesis de las hormonas tiroideas, punto, básico. ¿Sí? Eso es lo que hace el yodo. ¿Sí? Entonces, el yodo lo suministramos, entonces se absorbe, decíamos, en el intestino delgado, y cuando se absorbe, la sangre, la glándula tiroides extrae la tercera parte de lo que entra. El resto, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son las fuentes de yodo? Pues eso también es importante. Fuentes ricas en yodo, muchas las que ustedes ven aquí, pero esta es la principal fuente alimentaria, la salsa. Pero lógico, bueno, hay espinacas, frijoles, pesas, arándanos, papas, yogur, pescados, son ricos. Yodo. Y hay algunos alimentos que nosotros llamamos loción. Esos alimentos como que lo que hacen es, bloquear la absorción y utilización de yodo. Entonces, como bloquear la absorción y utilización de yodo, entonces se produce un crecimiento exagerado de la glándula y a eso le llamamos fósforo. Eso se llama alimentos ociosos, que en exceso se deberían prohibir, ¿cierto? Entonces, personas infectándose, básicamente, puede correr riesgo. Ahora, decíamos que Colombia afortunadamente tenemos yodo, sal, ¿sí? Y entonces Colombia no es muy frecuente estos problemas de deficiencia de yodo. Miren acá que hay una legislación muy clara, ¿sí? A partir de hace unos 5 años, que permite que el yodo pueda ser suministrado. Bueno, en la población no gestante, adultos sobre todo, tenemos un requerimiento mínimo diario de 150 microgramos día. Acuérdense que cuando la cantidad que usamos, más o menos es esa idea, 100, que se llama 100. Eso es lógico. Si se secreta, el cáncer de escándalo se va a perder, entonces el organismo la tiene que restaurar. Y esta es la balanza. En embarazo, ese incremento aumenta más, ¿sí? Unos 250, pero es más o menos. Entonces decíamos que hay 10 pasos para la síntesis de las hormonas. Entonces, aquí están los 10, veamos uno por uno. El primero es que ese yodo, ¿sí?, pueda ser captado por la célula folicular, que es el tirocito. Entonces, ¿a qué ocurre esto? Y esto lo hace gracias a ¿qué? Un transportador. Es el transportador sodio-yodo, que está localizado aquí, pues, en la entradita de este tirocito o célula folicular. ¿Sí? Entonces, veo acá, lo llamamos BIS, el transportador. Aquí está entrando yodo, ¿sí?, acá. Y esta entrada de sodio depende en gran parte de este señor, que es la hormona ¿qué? Perdón, la hormona estimulante de la, que estimula, miren aquí, la captación de yodo. ¿Sí? Ahora, la misma concentración de yodo, ahorita vamos a ver, dependiendo de las concentraciones de yodo en la célula folicular, también regula la entrada de yodo, porque dice, no, tengo suficiente, no hay problema. Mecanismo de autorregulación. ¿Sí? O sea que la captación de este yodo va a ser regulada, ¿sí?, por el propio yodo. Concentración, vamos a ver ahora un mecanismo de autorregulación. ¿Ok? Bueno, entonces este mecanismo de autorregulación es un mecanismo de regulación inversa, es decir, altas concentraciones
van a determinar una reducción en la captación de yodo. A eso lo vamos a llamar como un efecto agudo de Wolff-Chaikoff. ¿Sí? Y tiene muchísima importancia esto, llamamos los fisiológicos. Cuando yo, por ejemplo, le doy a un paciente amiodarona y desanquilomia, una diabetes, la amiodarona tiene 40% del contenido de yodo. El contenido de esa amiodarona tiene yodo. Y es muy rico en yodo. Tiene, digamos, muchas veces más cantidad de yodo de la que se necesita. ¿Qué hace? De yodo, la producción de eso. ¿Y quién la acumula? La glándula tiroides. Entonces, ¿qué haría la glándula tiroides finalmente? Tengo mucho yodo, porque gracias a la amiodarona, entonces, ¿qué hace? Frena la captación. Y ese freno de captación se llama efecto Wolff-Chaikoff. Y a largo plazo, eso produce una inhibición de la síntesis de las hormonas tiroideas. O sea que la amiodarona puede producir, entre otras cosas, por ese mecanismo, un mecanismo de hipotiroidismo. ¿Ok? Bueno, el otro paso, ya les decía, es que por ese mismo mecanismo, en la medida que ingresa yodo, ¿sí? Esta TSH activa la síntesis de esta sustancia que es la tiroglobina. ¿Sí? Tiroglobina. Esta tiroglobina, ya les decía, tiene unos grupos amáticos y está conformada por dos unidades, una de las cuales le llamamos la subunidad de tirosina de la tiroglobina. Es esa subunidad la que finalmente, más adelante, va a captar ¿qué? No, a eso se trata, eso es lo que hace. ¿Sí? Listo. Y entonces la tiroglobina no se queda ahí, tiene que ingresar a dónde? Hacia el color. Y es transportada y secretada hacia este. Allí es almacenada. ¿Y para qué? Para la futura síntesis de las hormonas tiroideas. O sea que la función va a ser captar. Entonces, como se requiere captar yodo, para que el yodo sea captado por esta sustancia, necesita primero que ingrese acá al material colórico, donde está la tiroglobina. Y lo hace por una enzima, la pendrina, esta, la. Pero esto no es suficiente. Se necesita que, para que este yodo que es captado acá, pueda ser utilizado por esta tiroglobina, ¿sí? Debe ser oxidado. Entonces, se requiere un paso que se llama oxidación del yoduro. Y eso lo hacen por varios procesos. ¿Sí? Uno de ellos, ¿sí?, es la oxidación de este yoduro, que se llama yodonio, pues es el yodo oxidado. Depende de la presencia, entre otras, por ejemplo, de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Pero una enzima que es vital aquí es esta que está, la TPO, llamada peroxidasa tiroidea o tiroperoxidasa, enzima clave de todo. Esta es la reina del ciclo cognitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta tiroperoxidasa? Pues va a ayudar a qué? A oxidar yodo. Y eso lo hace también en mano con otra hormona. Es esta, la que estaba aquí, ¿vale? La que dice. Entonces, esta misma enzima, tiroperoxidasa, es activada por la TSH, ¿sí?, y hace esta función. O sea, la TSH siempre hay intermedia en ese proceso de oxidación de los yoduros, para la formación de yodones. ¿Hasta ahí bien? Listo. Entonces ya tenemos el yodo oxidado y tenemos la tiroglobina. Ahora que está, que se unen, ¿sí o no? Entonces, cuando se une yodo a eso, se va a organificar y se va a formar una cosa que se llama yodotirosina. ¿Ustedes se acuerdan de la tirosina? Como la subunidad de la tiroglobina. Yodotirosina. O sea, el yodo se unió a esa subunidad de la tiroglobina. Y a eso se llama, ¿sí?, organificación del yodo. O sea, la tiroglobina se va a unir ¿a quién? Al yodo que está oxidado. O sea, el yodonio, que es el yodo oxidado, se une
a esas moléculas de tirosina de la tiroglobina, ¿sí? En una reacción llamada organificación de yodo, se organifica. Ya, la tiroglobina está captando yodo, yodo ¿qué? Oxidado. Y de esta reacción se van a formar, digamos aquí, los precursores de las futuras hormonas, las llamadas yodotirosinas. Estas yodotirosinas son llamadas MIT y NIT. ¿Sí? Se llama 3-mono-yodo L-tirosina y la 3,5-diyodo L-tirosina. O sea que una tiene ¿cuántos yodos? Bueno, yodo, y el otro tiene 3. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces, estos compuestos que estoy nombrando aquí, que son estos, no tienen actividad normal, pero son los precursores de las hormonas que voy a nombrar de 3, de 4. Son los precursores. Y así se formó. ¿Qué molécula es esta? ¿Una molécula de qué? Tiroglobina. Que tiene esta subunidad tan importante, que llama la tirosina. Y entonces, acuérdense que aquí ya hay una yodación de la tirosina, o sea, significa que el yodo oxidado se va a unir, mírenlo aquí, a este elemento que está aquí, X, y formaría 3-mono-yodo L-tirosina. ¿Y este sería cuántos yodos? 2. DIT. 3, 5, 3, 5, porque la ubicación 3, y sería 5, y yodo L-tirosina. ¿Algo bien? O sea, esta es la tirosina. Aquí se unió un yodo, aquí se unió un 2, y estaría MIT y estaría DIT. Reacciones que son catalizadas por qué hormona, por qué enzima, activa peroxidasa y facilitada por la acción de la TIT. Eso es lo que ocurrió. Entonces, ahora se van a formar ahí sí las llamadas yodotironinas. Tironinas. Una cosa es tirosina, la otra es yodotironinas. ¿Y qué son las yodotironinas? Las hormonas tiroideas. Entonces ya empieza a acoplarse. Estas MIT y DIT se acoplan. Y van a producir, se acoplan, por ejemplo, se une un TET-DIT, pero 2 DIT, ¿qué formaría? T4. Y un MIT con un DIT, así por el estilo. Es un acoplamiento. Y van a formar entonces las llamadas hormonas tiroideas, llamadas que yodotironinas. Es el fenómeno de acoplamiento de las yodotirosinas. También mediada por qué enzima. La tiroperoxidasa. También mediada por eso. Entonces aquí ya empiezan a formar estas hormonas. ¿Sí? Este paso ya ha sido catalizado por esta enzima. ¿Sí? Y entonces forman la T4 llamada tiroxina, T4, y la T3 que llama diyodo, triyodotironina. Así lo hacemos. T3, ya lo fácil que se ha formado. Acoplaron estas, formaron estas yodotironinas. ¿Sí? Bueno, hablemos algo de ellas. Decíamos que estas son las hormonas tiroideas como tal. Y que finalmente la glándula tiroidea va a secretar, produce, y la secreta. Decíamos que producía más o menos ¿cuánto? 100 en total microgramos de esta cantidad de hormonas, siendo la mayoritaria ¿cuánto? ¿De cuánto? 75%. Y el resto, T3. Vamos a adelantar. T4 es la prehormona. No tiene actividad hormonal como tal, es una prehormona que se necesita para que actúe, necesita convertirse en T3. Pero ahora, la glándula tiroides secreta principalmente T4, 75 microgramos. ¿Sí?
Ok. Y entonces, doctor, a mí me quitaron, por alguna la carne que está viendo o lo que sea. Llegó un tipo malo, cojó, se dio, me quitó la piel. ¿Sí? ¿Qué ocurrió aquí? Pues aquí se almacenó esta cantidad. Supongamos que ese malo no me opera, supongamos que me quita todo. No me deja comer nada, entonces hay un almacenamiento. Mire la cantidad de T4 que tenemos almacenado nosotros. Mucho. De hecho, ¿cuánto estamos sacando diariamente? Esto quiere decir que tenemos una gran reserva que nos permite mantener un estado euro, video, durante unos 2 o 3 meses. Puede ser más. Es decir, ese depósito tiroideo proporciona una protección posible frente a una depresión de la síntesis. Todo lo que estoy diciendo. Entre otras cosas, porque la tasa de recambio es muy lenta, 1%. Eso le pasa a lo de la vitamina B12. Toda la vitamina B12 tiene una tasa de recambio. Se almacena principalmente en el hígado, tiene una gran reserva, el depósito es muy elevado y la cantidad de recambio es lenta. O sea que para que un paciente haga una anemia megalolástica con suficiencia de vitamina B12 se requiere un tiempo meses. ¿Estoy bien? Se almacena esa tiroglobulina ciudadana. Es decir, ya cumplió, ya formó esto, mire, formó qué? El 3P4 y esta cantidad de tirosina yodada, el MID se puede almacenar y queda almacenada. ¿Y para qué queda almacenada? Porque hay una demanda de esta célula folicular, pues esta señora se viene para acá y aquí va a secretar. Ya decíamos que tiene una capacidad de qué? Almacenamiento. ¿Dijimos o no? Y entonces, si se requiere, por ejemplo, una gran demanda de hormona tiroidea, una gran demanda, se bajaron las hormonas de ese. Y entonces, esta señora, que viene aquí, la tirosina iodada, va a pasar de aquí a acá. O sea, desde el colonio hacia la célula folicular, es un proceso que no tiene complicación, un proceso de pinocitosis. Y una vez ingresa acá, pasa a este lado, que es la liberación de la tiroglobina yodada, o sea, empieza a romperse esta cadena, digámoslo aquí, esta llegó, esta es la tirosina tiroglobina yodada, ¿sí? Listo. Y entonces acá hay unas enzimas. Las enzimas se encargan, por un lado, degradar las hormonas, sacarlas, y por otro lado, sacar eso, las separan. Y esta parte va almacenamiento, inicia por allá, otro lado. Esta tiroglobina yodada sufre un proceso de protólisis para que finalmente estas van a salir, van a liberarse. ¿Y cuándo se liberó? Porque, por ejemplo, la T4 estaba muy bajita en sangre. Se cayó la T4. Normalmente la T4, que es la que regulamos nosotros, la T4 tiene dos formas, forma total y forma libre. Libre es la que se necesita, que es la reacción activa. ¿Sí? Entonces, cuando esa T4 libre está muy bajita, o sea, concentraciones muy bajitas por debajo del 0,7 nanogramos por decilitro, entonces ya exige que la glándula tiroidea secrete esta hormona. 4, necesito, eso es lo que hace, liberarlo. ¿Sí? O sea, esta tiroglobina que está aquí iodada, ¿sí? Es digerida por estas enzimas, produce la liberación de las yodotirosinas, que son estas, y las yodotirosinas. Eso es lo que pasa. Esta está de se degrada por allá y eso no tiene tanta importancia. Lo importante es que se van a secretar. ¿Sí? ¿Y cuánta es la secreción? Microgramos. Ponemos eso así, no es exacto.
puede ser 150, es como la necesidad básica, diaria. Eso es suficiente para que en 3 años se pueda secretar todo el plan. Eso es lo más, eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que yo les hablaba del yodo? El yodo hace muchas cosas, el yodo bloquea la absorción de yodo. El yodo bloquea la organificación y acoplamiento de estas tirosinas. Y el yodo bloquea la secreción de estas todo, por exceso de yodo puede ocurrir eso. Entonces, eso quiere decir que si yo consumo yodo en altas cantidades, aquello finalmente pasa. Y que es una de las causas de la deficiencia o exceso de yodo. Podría ser. Bueno. Y entonces, acuérdense que esa síntesis de las hormonas está regulada por un proceso que ya habíamos nombrado, que es el efecto de qué? Wolff-Chaikoff. Es un mecanismo de autorregulación. Macho, mecanismo de retroalimentación negativa. Y hay otro que depende entonces del eje hipotálamo hipofisiario, que vamos a hablar ahorita, sobre la glándula tiroides. Entonces la autorregulación tiroidea es esta. El yodo es un factor que puede limitar la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y esto en función de la concentración del yodo dentro de esa célula folicular, fenómeno que habíamos dicho que era el fenómeno de qué? Wolff-Chaikoff. O sea, este efecto agudo, Wolff-Chaikoff significa que lo que se hace básicamente todo, el efecto más importante es esto, la inhibición de la organificación del yoduro y del acoplamiento de las tirosinas. Pero tiene otros efectos, como ya decía, bloquea la captación, bloquea la secreción, pero ese efecto llamado aquí es debido a que se está bloqueando no solamente la síntesis de las prehormonas, sino de las propias hormonas de la tiroides. ¿Okay? O sea, está produciendo este efecto, ¿sí? Inhibiendo estos dos pasos, ¿sí? En parte porque el yodo bloquea la actividad de esta enzima, que es la peroxidasa tiroidea. Y ese es el efecto, es un mecanismo de autorregulación. Recordando que es lo que hace el yodo, bloquea la captación, bloquea la sensibilidad de la TSH y bloquea estas dos fenómenos que están. Y eso produce finalmente a un estado de hipotiroidismo. ¿Listo? Ay, es que estoy tomando algas de mar. ¿Qué? ¿Para qué? No tomas las algas de bajar de peso. Bien ricas, sin duda. Al principio bajan peso, pero finalmente llegan, por supuesto, con un poco de tomate. Bozo, con síntomas de tipo. Bueno, pero eso no es malo. Si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, uno de los manejos del hipertiroidismo es yodo. Yodo, estoy hablando sobre la yodoterapia. Este yodo intravenoso se usa sobre todo en crisis tirotóxica, en hipertiroidismo, en crisis severas. ¿Y qué es lo que hace? Pues eso, bloquear la síntesis de las hormonas y la secreción, bajando los niveles de T3 y ese es. Ahora, algo que nombro mucho es eso, es que la otro mecanismo que regula la síntesis de las hormonas tiroideas es un mecanismo de retroalimentación dado por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Y la glándula
la adenohipófisis va a secretar una hormona muy importante que es esta, la TSH, o también llamada tiroxina. ¿Secretada por qué? Por la glándula hipofisiaria, adenohipófisis, que es el principal regulador de la función tiroidea. Y una vez adelante la clase de la otra adelante. El principal examen funcional, prueba funcional de la tiroides se llama TSH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ahora tiene muchas funciones, entre otras, recuerde, estimula todos los pasos de la síntesis y de la liberación de estas hormonas. Bien, entonces el hipotálamo, la hipófisis, específicamente la adenohipófisis y la glándula tiroides forman un mecanismo clásico de retroalimentación negativa que regula la función de esta glándula. ¿Sí? Bien, vamos a explicar ahorita esto y bajamos la página. Esto son células hipotalámicas, hipotálamo. Y aquí estaría la glándula hipofisial. Y aquí está la adenohipófisis. Y aquí estaría la glándula tiroides. Entonces tenemos tres ejes. ¿Vamos bien? La glándula, perdón, el hipotálamo secreta una sustancia que le llamamos TRH. ¿Sí? Es la hormona liberadora, release de la tiroides. TRH. Y esta TRH a su vez estimula la adenohipófisis para que esta adenohipófisis libere TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Ahí voy bien, ¿cierto? Entonces tenemos dos hormonas con dos elementos. Hipotálamo, TRH. Adenohipófisis, TSH. ¿Sí? Ahí voy bien. Entonces, la TRH, secretada por estas células que están aquí en el hipotálamo, estimulan en la adenohipófisis la secreción de ¿qué? Y la TSH, que está aquí, secretada por esa adenohipófisis, va a estimular la secreción de esas hormonas tiroideas, T3 y T4. Ahí voy bien. O sea que las hormonas TRH y TSH tienen un efecto estimulador. ¿Sí? Ahora, viene un mecanismo de retroalimentación. O sea, sí, un mecanismo de retroalimentación. Y es que, lógico, como ocurre todos esos ejes, cuando uno habla de todo, hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. ¿Sí? Si el cortisol se eleva, el cortisol frena arriba la secreción de esas hormonas. Esto hace lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la glándula tiroidea secreta estas hormonas, sobre todo la T3, que lo hace de forma directa, vean, la T3 tan, inhibe, aquí, la síntesis de TSH y de TRH. Principalmente la T3, porque decía que la T3 es una hormona que principalmente aquí. Y que para que la T4 actúe se requiere convertirse en T3. O sea que la T4 se desyoda por acción de una desayodasa que yo le puedo mandar para una desayodasa tipo 2. Se convierte en T3 y hace lo mismo. Muy bien. Listo. Pensemos una cosa. Pongamos que yo estoy produciendo mucha cantidad de hormonas tiroideas porque tengo un hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo estarán los niveles de T3 y de T4? Los altos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo estará la TSH? Ya lo que hace. Eso es lo que llamamos hipertiroidismo primario. Y si fuera lo contrario, si tuviera los niveles de T4 bajo, ¿cómo estaría la TSH? Elevado. ¿Sí o no? O sea, ahora sí van a entender esto. En virtud de existen variaciones en las concentraciones de las hormonas tiroideas libres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tal hipófisis responde a cambios en la secreción de estas hormonas. Este señor
liberará esta o liberará esta hormona de acuerdo a las concentraciones de qué? De las hormonas. O sea que existe una relación lineal inversa entre T4 libre y la TSH, o cualquiera de esas hormonas. Quiere decir esto, que si yo aumento la concentración de las hormonas tiroideas libres, ¿qué voy a inhibir? La síntesis de TSH y lo inverso. ¿Me dice entender? No le alcanza la red. Entonces, esta es una hormona clave, la TSH. La hormona, la TSH. La hormona liberada por qué? ¿Qué glándula? Las glándulas hipofisiales. Específicamente, la glándula hipofisial tiene dos componentes. Neurohipofisiales. Esa libera esta hormonita. ¿Sí? Y esta hormona es regulada por varias hormonas. Por ejemplo, miren, esta hormona liberadora de tirotropina, que es liberada por el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Liberar TRH. ¿Qué hace el TRH? Estimula en la hipófisis la liberación de TSH. Y también es regulada por las hormonas tiroideas, porque si yo le doy mucho o bajo mucho, voy a frenar, voy a estimular la secreción de TSH. Aquí lo dice. ¿Sí? Si aumento la concentración de hormonas tiroideas, voy a inhibir la síntesis de TSH y lo inverso. Estas hormonas. Ahora lo voy a complicar un poquito más. Esto es muy interesante. Y sobre todo voy a resaltar unas cositas. Estamos hablando de la TSH. No olviden, TSH. Y esa TSH puede aumentar o disminuir sus concentraciones, porque hay factores que la estimulan, la secreción, y otros que la inhiben, otros que suprimen y otros que la elevan. Entonces, la estimulan. ¿Cuál es el principal factor que estimula la secreción de TSH? Muy lógico, ¿cierto? O cuando bajan concentraciones de esas hormonas tiroideas libres. ¿De acuerdo o no? Si baja la concentración, se estimula la secreción de TSH. ¿Sí? Y después vamos a hablar de algunas hormonas, como el estrógeno, que pueden producir ese efecto. Estas dos. O que la suprime, es la inhibe. ¿Es quién la inhibe? Altas concentraciones de hormonas tiroideas, claro, la inhibe. También la inhibe, pongamos aquí, gonadotropinas coriónicas. Eso, es una hormona que se secreta fundamentalmente más durante el primer trimestre del embarazo. Y entonces, si una mujer está en embarazo, en el primer trimestre tiene mucha elevación de gonadotropina coriónica. ¿Y esto qué hace? Que la TSH disminuye el sangre. O sea que uno también tiene que valorar la concentración de TSH en una mujer en embarazo. Esperaría que la TSH tenga una concentración más baja que un adulto, una persona que está en embarazo. Y eso es normal, fisiológico. ¿Sí? Por ejemplo, la miagolona frena la producción de TSH y otras cosas. O glucocorticoides, incluso todas estas hormonas, somatostatina, dopamina, sus análogos como los de otros. Pero insisto mucho en esto. Eso es lo que hemos entendido hasta ahorita. La concentración de las hormonas tiroideas regulan la secreción de TSH. Si yo disminuyo las concentraciones, entonces aumento la secreción de TSH y lo contrario. Esta TSH la vamos a medir. Cuando la medimos, la solicitamos TSH. El laboratorio nos reporta. Y esto es el valor promedio de referencia normal de la población. ¿Cómo varía? Mucho. Porque es de la edad. ¿Qué edad tiene el paciente? Un niño recién nacido, es un niño. Están embarazados. O sea que hay variaciones. Pero este es el promedio. 0,4 a 4. Ahí está lo mismo.
pero esto varía. Mira la edad. No es lo mismo yo coger ese 0,4 y subirlo. La medida que subimos, normalmente los pacientes añosos, como estos pacientes mayores de 30 años, pueden tener 0,4, como muestra aquí la población normal, ¿no? 0,4. Pero esto se extiende hasta 8 miliunidades por litro. Y eso es. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empezamos a hablar de dispositivos, digo, vamos a ver esa crítica que se hace a muchos médicos, que teniendo pacientes de 70 años o mayores de 70 años, lo ven con una TSH de 6,57, y ahí mismo le mandan uno puede tolerar cifras hasta 4, 8 y mayores de cifras hasta 6 en adultos mayores, 40, 65 años. Y en adultos jóvenes, miren, 2,5. ¿Cuánto era lo normal? Bueno, miren cómo va. Y más si está en embarazo. ¿Cuánto era el promedio normal? 0. Y mire, en embarazo, ¿cuánto baja? El primer trimestre. 0. Segundo trimestre, ¿verdad? Aquí, 0,2. Tercer trimestre. ¿Qué es fácil el trimestre? Porque es primer trimestre, 0,1. Segundo trimestre, 0,2. Así se la presión. Y ya cogemos los valores, 2,5, 3 y le va subiendo. Pero eso más o menos. Siempre en embarazo, los niveles de TSH están más bajos que la población. El valor de referencia que hemos nombrado nosotros. ¿Sí? Claro, es muy claro. Por aquí es donde uno mete la pata como médico. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces ya producimos y secretamos hormonas que ahora la mata. Resulta que las hormonas tiroideas no son hidrosolubles. ¿Sí? O sea, no viajan por la sangre. Así como dicen, aquí estoy, pues no. Ellas son transportadas por proteínas. ¿Sí? O sea que son muy pocos hidrosolubles. O sea que debe fijarse a proteínas plasmáticas. ¿Y cuáles proteínas plasmáticas? Principalmente esta, la globulina de unión de la tiroxina, TBG. Ah, que también sea una otra, sí, ¿sí que? Pero la TBG, que se une a esta. Mire esta afinidad que tiene esta TBG en relación a otras proteínas plasmáticas, de unirse a las hormonas tiroideas. Una gran actividad. De hecho, si la miro acá, ¿sí? El porcentaje de unión de esta a estas hormonas es muy alto, 10%. O sea que la mayor parte de estas hormonas T3 y T4 se unen a TB. ¿Está claro? Listo. Ahora, algo interesante es que esta TBG transporta, tiene mayor afinidad por la T4 que por la T3. Como que la T4 es más bonita, pero eso lo hace primero. Manda a arrastrar a otra caminando por la calle de la T3. ¿Ok? 20 veces mayor afinidad por la T4 que por la T3. Entonces, si yo comparo T3 y T4, T3 y T4, y miro esta señora que es la principal proteína transportadora, veo que T4 sí tiene mayor afinidad por la TBG. ¿Sí? En cambio, la T3 tiene 20 veces menos afinidad. Eso quiere decir, ¿sí?, que por este lado, la T3, miren aquí, se transporta en forma libre, en mayor proporción que la T4. ¿Lo están entendiendo? ¿Y por qué? Piensen en el ejemplo que acabo de decir. ¡Súbase! ¿Sí o no? La cantidad de T4 caminando por la calle son más poquitas que la cantidad de T3.
O sea, la relación, la concentración, ¿sí? La relación de esta por esta, ¿no? ¿Sí? En otras palabras acá, si tengo T4, esto es el T4 total, tengo una gran parte de esa T4 que se une a las proteínas plasmáticas y una pequeña fracción. Vamos a poner, cuando damos valoración de la función tiroidea, el principal elemento, el segundo elemento de prueba de función tiroidea más importante, fuera de la TSH, es este que está en T4. Y ya vengo a explicar por qué. Entonces, cuando esta T4 se liga a estas proteínas TBG, se deposita y se encuentra como un depósito cuyo efecto, cuya vida media promedio es de 7 días. Y puede durar 2, 3 meses. ¿Sí? Digámoslo así como algo práctico para uno. Doctor, es que me estoy tomando una hormona tiroidea que me está dando usted para un hipotiroidismo. Y yo me fui a pasar y pasaron 3 días y lo vamos a morir. Y todavía tiene mucho tiempo para que estas hormonas tiroideas se le caigan al suelo. ¿Por qué? Porque se depositan por esa proteína y dura mucho tiempo y va liberándose lentamente. No hay problema si la paciente puede tomar hasta 3, 4 días, no pasa nada. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, no olviden eso. Entonces aquí tenemos el camión, aquí está el señor. ¿Le gustó aquí? T4. ¿Puedo hacer T4? ¿Qué hace con la T3? Váyase atrás. En otras palabras, estimulador. Entonces, pasa. ¿Y por qué la T4 es tan poco utilizada para valorar función renal? Porque resulta que esta T4 puede incrementarse o disminuir sus concentraciones por varios factores. La cantidad de factores que pueden incrementar la unión de esta T4 o T3 a esta proteína. Factores que la estimulan o la disminuyen la unión. A ver, ¿cuáles? Que hacen que o que se incremente esta T4 o que descienda la T4, inclusive la T3. ¿Sí? Entonces, si yo le pido T4, yo la puedo pasar aumentado o disminuida y no caer en cuenta que hay otros factores que la pueden incrementar o disminuir. Mientras que la T4 libre no sería aumentada por todos estos factores. Entonces, de ahí que el estudio dice que la T4 es menos confiable como prueba de función tiroidea que la T4 sí. Tú no la debes solicitar. ¿Está claro? Entonces hay gente que pide todavía perfil tiroideo. Se vuelve uno loco mirando T4, T4 libres, T4 cercanos, T3 libres, T4. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que T3 y T4 vienen para medirla en forma total. O la puedo valorar en la fracción libre. De estos 4 parámetros, ¿cuál es el más importante? T4 libre, no hay más que eso. Después hablamos de la T3, pero T4 hasta ahora. Y mire que ya les había dicho este valor de T4, no, todavía no. T4, mire, lo subrayo, ¿no? Es la concentración sérica de T4 libre entre 0,7 y 1 nanogramos por decilitro, que es 0,7 y 1,8. T4 no la miramos total.
La miramos. Y cuando miramos T3, miramos T3 total, que sería esta. Ya se secretó, ya se transportó. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se empieza a mirar? T4. ¿Qué decía que T4 tiene una forma inactiva? T4 es la forma inactiva de la hormona tiroidea, ¿cierto? La forma. O sea que es considerada T4 como una prehormona. ¿Qué quiere decir? Que necesita transformarse en T3 para hacer un. Eso es lo que hace. ¿Sí? Y entonces de esta T4, uno mide T4 total y T4 libre. La T4 libre es la que está disponible para ser transformada a T3. O sea que es la forma activa de la T4. La forma libre está disponible. ¿Cómo se va metabolizando estas hormonas? Como dice ahí la propuesta, aclaramiento. ¿Sí? Todo el enfoque. ¿Sí? El principal mecanismo de metabolismo de estas hormonas es este, la desyodación. ¿Qué significa? Desaca el yodo, enzimas que deyodan. ¿Sí? Enzimas que deyodan. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un proceso de desyodación. Aquí pasaría de T4 a T3. Y aquí hay muchas. T3 reversa, que esto ya lo vamos a poner aquí, T2, T1, ¿sí? Etc. ¿Sí? Ojo con esta desyodación. Estas son las tiroideas, en este caso, aquí tenemos varios yodos, y se va a empezar un proceso de desyodación. Que hay varios procesos de metabolismo, los hay. El principal mecanismo es ese, desyodación. ¿Sí? Y desyodación significa que empieza a retirar los yodos. Desde 4 yodos, T3, T2, T1 y T0. T0 significa eso. Tironina, la convierte en tironina. De su molécula original, que fue la tiroglobulina. 0, 2. Hay 3 tipos de deshidrasas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces cojamos acá. D1, esta. D1 es la que provee T3 al plasma. O sea que convierte el T4 en plasma y T3. La D1, D2, perdón, lo hace en las células, sobre todo el sistema nervioso central. Fue la que yo les decía, para frenar la secreción de TSA y TRA, que la T4 debe convertirse en T3 por una deshidrasa, tipo 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, las principales son estas dos que me interesan, están en varios sitios. Es el efecto que produce a nivel circular de T4, T2 circulante, y esto lo haría a nivel celular, sobre todo a nivel muscular. Aprendas ese pedacito. Entonces tenemos que esta desyodación es eso. Cogen estos yodos que están aquí y empiezan a desyodar, a retirar yodo. ¿Sí? Por ejemplo, acá ve, aquí ingresó T4. Miren aquí T4. Y entonces la T4 se tiene que convertir en ¿qué? Y lo hace a través de yodación. Y es en sangre, principalmente de uno. Y es a nivel celular, D2, etc. ¿Sí? Estas son las que hacen en diferentes sitios. El 90% de la T3 circulante procede de esta T4. La gran cantidad de T3 circular viene de la declaración de T4. Ve la importancia de eso. Resumiendo, ¿cuántos tipos de deshidratación hay? Vale. Esta es la de 1 que ocurre que coge el T4 circular de sangre y convierte en T3. Esto lo hace a nivel celular. Quedó captado. De 2, una fuente importante de producción de T3 a nivel ¿dónde? Intracelular, en diferentes tejidos. Pero resumiendo, T3, que fue lo que se originó por todo esto, viene principalmente de un origen
periférico de la deyodación. Listo. Y entonces, cuando ya se libera la T3, la T3, la musculatura, va a ser transportada a los órganos fierros, órganos donde va a actuar esta hormona. Y esto utilizando una serie de transportadores. Esto sí que es importante. No. ¿Sí? Lo cierto es que ellas van a actuar en estos órganos fierros. Y el proceso de acción es lento, lentamente, pero tiene una acción muy importante, como la vemos ahorita. Bien, de esta acción, ¿cuál es la hormona la más activa? La T3. Para eso, como acabo de ver, la T4 necesita convertirse en T3. Eso es. Entonces, tiene una serie de efectos. Efectos que median a través de genes, efectos que lo hacen a nivel directo. Es complicado. Estos son los mecanismos por los cuales actúan en todas las. O sea, que la hormona tiroidea hace muchas cosas, mucho. Pues es todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, si yo tengo hipertiroidismo, ¿cómo está la cardiovascular? ¿Cómo está la cardiovascular? ¿Cómo está la resistencia? Todo lo que ustedes quieran. El hipnotropismo, el flujo acelerado. Todo. Pensemos a nivel de metabolismo. Aumenta el metabolismo de las mitocondrias. Aumenta la absorción de glucosa, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Qué está diciendo eso? Que las hormonas tiroideas son ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hace la gluconeogénesis? ¿Qué es el proceso de gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de otras fuentes, ejemplo, el ácido láctico, aminoácidos. Bien. Entonces, si produce, aumenta la gluconeogénesis y coge el glucógeno lo que está almacenado y lo transforma en glucosa, entonces ¿qué es la hormona? Hiperglicemia. ¿Sí? Aumenta la lipólisis, aumenta la síntesis de, entre otras cosas, depende de la concentración, síntesis o de grado. Entonces, ¿qué le pasará a un paciente hipertiroidea clásicamente? Si lo va a ver gordito, lo va a ver flaco. Es lo clásico. Dicen en Don Quijote y Sancho Panza. Eso es muy negativo, pero más o menos la idea es esa. Y miren en esto, aumenta el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Será tan importante las hormonas tiroideas en el desarrollo del sistema nervioso? Claro. Por eso un niño cuando nace con hipotiroidismo tiene retardo mental y un retardo en el crecimiento. A ese tipo de niños hipotiroidismo lo vamos a llamar queretino. ¿Cómo le dice a todo el mundo? Pero realmente el término creativo es la fase típica de la corporación típica de un paciente con hipotiroidismo de origen, con el peso suspendido. ¿Vale? Miren todo esto es importante. Entonces, esto es lo que está haciendo las hormonas tiroideas. Aumentan bien la termogénesis. Ya les voy a explicar la termogénesis. Con un tipo de grasa y demás. Pero usted lo toca y todo está bien. ¿Está bien? Distinto al paciente con hipotiroidismo. ¿Sí? Que frena la termogénesis, el paciente es más frío, y otro es más caliente. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la absorción de glucosa, aumenta la gluconeogénesis. Acabo de mandar todo esto: gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, etcétera, la tasa metabólica. Y es esencial en el periodo de crecimiento y en el desarrollo del sistema nervioso central. Creo que ahí lo resumí. O sea que si miro todo esto, son los efectos de estas hormonas. En el corazón le aumenta automatismo, contractilidad. En los adipocitos se estimula la lipólisis. ¿Sí? En hígado aumentan, entre otras cosas, ¿la qué? Gluconeogénesis, la glucogenólisis, el glucógeno almacenado lo saca. Estimula la beta-oxidación de grasos, hace lo que le da gana. Sobre el músculo, incrementan la degradación de proteínas. Por eso un paciente hipertiroideo tiene emaciación muscular.
muy grande, más absorción. A nivel de tracto intestinal aumenta la absorción de glucosa, la motilidad. Eso va a explicar por qué los pacientes hipertiroideos sufren de diarrea. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso, acabamos de verlo, muy importante en el desarrollo del sistema nervioso encefálico en niños. Promueven el crecimiento. Es calorígeno. Incrementa la termogénesis. Entonces aquí, bajamos. Uno por uno, como por resumir uno más y ya tocamos. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el gasto energético, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? No toda la energía de los alimentos se transfiere en ATP. Parte de esa energía se transforma en calor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las hormonas tiroideas? Pues al incrementar el metabolitismo de todos los tejidos, ¿sí? La mayoría de los tejidos va a incrementar, ¿sí?, el metabolismo de estas sustancias. Y específicamente, ¿dónde va a actuar? Sobre todo esto, el hígado, el músculo, tejido adiposo y mitocondria. Que actúan incrementando la tasa metabólica por lo que ustedes quieran. Resumamos la que. Sobre el metabolismo de los carbohidratos. Pensemos nomás en el hígado. ¿Qué dijimos del hígado? ¿La qué? Gluconeogénesis y la glucogenólisis. Hígado, ¿dónde está el hígado? Activan la ruta glucogenolítica. ¿Y eso quiere decir que está, por cierto, elevando azúcar? ¿Qué hace sobre el tejido adiposo? Usamos el adiposo. ¿Dónde está aquí? ¿Qué hace sobre el tracto intestinal? Aumenta la absorción de glucosa. Lo decíamos aquí, miren aquí. De glucosa. Hígado, músculo esquelético, ¿qué decía? Promueve la activación de, bueno, ya de lo lógico, de almacenar glucosa. Pero en el hígado también veíamos no solo los carbohidratos, sino sobre las proteínas que degradan las proteínas musculares. ¿Y eso por qué? Para degradarla en aminoácidos. ¿Y cuándo va el aminoácido? Hígado. ¿Para producir qué? Glucosa. ¿Y eso cómo se llama? Eso. Y así con el estudio. Ustedes miren lo que está haciendo. Estas son, sobre todo la teta. Activa esto, ya lo vimos, activa también el músculo esto y la glicólisis en el tejido adiposo y lipólisis. Quiere decir que lo que hace es que estas hormonas tiroideas son muchos efectos que se traducen en algo muy importante: elevación de glucosa. ¿Sí? Glucosa. Y coge con los lípidos, miren aquí, beta-oxidación, lipólisis, termogénesis adaptativa, todos los que quieran, miren, puede fomentar la síntesis, pero también en forma exagerada degradar las proteínas. Depende de la concentración de lo que estamos hablando nosotros. En el hígado, ¿cuál era el efecto más importante? Diseñar. ¿Por qué? Porque dispara 2 días. Había la gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenólisis. ¿Sí? Un montón de pasos que aquí yo me demoré más haciendo esto, pero que me interesa es, ¿sí?, tirando una serie de mecanismos. Eso es lo que hace. Eso es lo que esto. Mira qué es lo que hace con los aminoácidos. ¿Qué decían? ¿Qué importancia es? Que si hay un exceso de hormonas tiroideas, se puede degradar las proteínas. Y estas proteínas, ¿para dónde van? Y lo hacen al hígado, a convertirse en. ¿Sí? Degradan y vuelve a esos pacientes. Ahora, promueve la proteína. Y sobre el tejido adiposo, ya decíamos, ustedes saben que hay 2 tipos de tejido adiposo, ¿no? Bueno, el uno que es el blanco y el otro que es el pardo marrón. Este es el que utilizamos como reserva de energía, ¿sí?, y este para disipar la energía. Entonces aquí almacenamos energía y aquí básicamente los mecanismos de termogénesis, de gasto energético, los usamos acá en los tejidos. Entonces, ¿qué hace? Esta grasa parda, quema grasa y le da calor termogénico. Entonces, ¿qué hacen las hormonas tiroideas?
Básicamente las hormonas tiroideas por una serie de sustancias, la termogenina, incrementa el gasto calórico, incrementa la termogenina. De ahí que un paciente que tenga hipertiroidismo, que somos nosotros, con esa característica típica de calor, de hipertermia, lo que llaman. Entonces no hay que decir el modelo. Eso que nombré como el exceso. Piensen en qué pasaría si llegan de. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. ¿Le gustó? Sí. Nos vemos en 8 días. ¿Le pueden colaborar? Sí, claro. Yo por ahí tengo unas conferencias en Word, ¿ya las bien? No, Llegar. Y hay mucha carrera. Yo trato de cada usar muchas carreras que aplicando. Hoy es lo más importante. Me regalas. La... Creo que es esta, ¿sí? Sí, sí, esa es la de mi mouse.
Profesor,